En todo este duro camino hacia la libertad, necesitamos recoger las lecciones que nos lleven al triunfo definitivo, a la revolución democrática, es decir, a desmantelar el sistema de poder arcaico que crea dictaduras y atrasos y reemplazarlo por un sistema de poder disperso en manos de los ciudadanos, un orden democrático. Aprendemos para poder triunfar. Aprendemos quiénes son enemigos de nuestra causa y cómo se comportan. Y aprendemos qué esperar de cada quien, amigo o enemigo, para actuar con inteligencia y tener éxito. En ese sentido, la expulsión de las monjitas de Calcuta por parte de la tiranía orteguista contiene para nosotros lecciones muy importantes. Resumamos los hechos. Las misioneras de Santa Teresa de Calcuta, último refugio y recurso de la gente más vulnerable y sufrida del país, niños pobres, ancianos, enfermos, familias hambrientas, gentes en el último escalón de atención de la sociedad y por supuesto del Estado, no solo fueron despojadas de su estatus legal, sino forzadas a abandonar a la gente a la que auxilian y a dejar Nicaragua. En cuestión de horas, después de la salida de la congregación del país, Ortega y Murillo ocuparon sus locales y hasta borraron de sus muros la imagen de Madre Teresa. Las monjitas, resulta, estaban en la mira paranoica del tirano. ¿Y cómo sabemos esto? Pues gracias a una divulgación por Wikileaks de un mensaje confidencial en el cual el 27 de abril del 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, informaba a su gobierno que según la comisionada de policía Aminta Granera, Ortega está completamente loco, que es una amenaza para el país y que el tirano pensaba que las monjitas rezaban para que él fuera asesinado. ¿Qué más sabemos? Aquí es donde comienza el discernimiento de la verdad o las verdades incómodas, dolorosas o inconvenientes. Las verdades que tenemos que enfrentar y que muchas veces como seres humanos que queremos evitar el sufrir, caemos en la trampa de ignorar o negar. Hoy, en medio de una lucha a muerte contra un enemigo feroz, no podemos darnos ese lujo. Hagamos, pues, un breve listado de las lecciones de este triste episodio para reflexionar. Lo primero es que cada semana que pasa, el régimen da un paso más en dirección a aplastar cualquier asociación de personas que no esté sujeta a su control. Muchos antes han caído en la trampa de creer conocer los límites de Ortega. Todos colectivamente pagamos muy caro ese error. Ortega y Murillo no se imponen a sí mismos límites ni los aceptan. Más bien, derriban los que encuentran, a menos que esos límites, esas barreras, estén acompañados de una fuerza mayor. Por no entender esto, muchos de quienes han querido pactar o han favorecido una salida negociada han sido atropellados por la bestia herida que es la dictadura. Con estos antecedentes, es razonable entonces predecir que de igual manera todos aquellos que todavía creen que pueden capear el temporal manteniendo un perfil bajo, una estrategia de acomodamiento o de silencio, acabarán padeciendo el destino de los que ya han caído víctimas. Porque para Ortega y Murillo no hay nada sagrado. ¿Hemos aprendido esta lección lo suficiente? Probablemente no. Es notable, por ejemplo, la reacción de las autoridades de la propia Iglesia Católica, tanto de la Conferencia Episcopal como del Cardenal Brenes y del mismo Estado Vaticano. No puede decirse que sea una respuesta vigorosa, ciertamente. Para muchos católicos, el silencio del Papa es incómodo, inexplicable, doloroso, incomprensible. De igual o peor manera, dada la cercanía, la conducta insegura, dubitativa, dominada por el silencio de la Conferencia Episcopal y del propio Cardenal Brenes, son fuente de desasosiego, de decepción y desánimo entre los feligreses. Hay que señalar esto, no como un ataque a una institución que es para muchos nicaragüenses central en sus vidas y que también recibe los embates de la dictadura, sino porque el liderazgo de la institución no ha hecho uso de su enorme influencia política para defender a los propios y enfrentar a los monstruos que desde el Carmen expulsan religiosos, expropian propiedades de la iglesia y persiguen a sus feligreses. ¿Cuál es el propósito de hacer estos señalamientos?
que en la lucha por la libertad, incluyendo la libertad religiosa, el pueblo necesita saber a qué atenerse, con qué contar, con quiénes contar. Imagínense si para buscar otra vez cómo salvarse, la dictadura regresa al manual y consigue que el cardenal Brenes, el nuncio o la conferencia episcopal llamen a otro diálogo. Vamos a recorrer de nuevo el mismo calvario. Por la misma razón, hay que resaltar el hecho de que ya en 2009, es decir, 9 años antes del estallido de abril, el gobierno de Estados Unidos y de una fuente que no podían ignorar fue advertido, aunque no debería haber necesidad de que le advirtieran, acerca de la peligrosidad de Ortega y de la dimensión demencial de su aferramiento al poder, de su paranoia, digna de un emperador enloquecido, de cualquier Calígula. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Proseguir su relación normal de negocios de mutua conveniencia con el régimen. Es más, a la fecha es notorio el contraste entre la retórica anti-Ortega y las acciones tibias de todos los gobiernos estadounidenses contra el dictador. Al igual que con respecto a la Iglesia Católica, el propósito aquí no es declarar enemistad contra Estados Unidos, sino aclarar, para bien de la lucha democrática, que los hechos dan razón al viejo eslogan de solo el pueblo salva al pueblo. Porque por muchos años los gobiernos estadounidenses han sabido que en Nicaragua reina un tirano empeñado en mantener el poder, cruzando todos los límites, cruzando incluso la frontera de la demencia. Y a pesar de todo, los gobiernos estadounidenses han optado por permitir, junto a la oligarquía nicaragüense, que el régimen se salve. Sus motivos tendrán. Quizás la obsesión con la estabilidad geopolítica o de negocios sea lo que explique su comportamiento. Pero a nosotros, nicaragüenses, lo que nos interesa es estar claros de que la salvación no nos va a llegar ni del Vaticano, ni de Estados Unidos, ni de la OEA, ni de ningún gobierno. De nuevo, esto no es una declaración de enemistad. Enemigos son los que constituyen la dictadura FSLN Gran Capital. Pero igual que conocemos al enemigo, debemos estar claros hasta dónde llega la amistad de los amigos, en qué lugar estamos en su lista de prioridades, hasta dónde van a arriesgarse en la lucha contra la dictadura. La conclusión para nosotros es que no hay sustituto posible, no hay alternativa, no tenemos alternativa. Tenemos que organizar un movimiento popular democrático autónomo que luche por llegar al objetivo estratégico de la revolución democrática, reemplazar el Estado opresor por un Estado de derecho, derechos para todos, incluida la libertad religiosa que el orteguismo amenaza con saña, privilegios para nadie.